Muy bien, el tema es un poco largo, disculpen. El tema en sí es condiciones para fruto y provecho. ¿Sí? Eh, Puntualmente vamos a llegar hasta el tema de la disciplina, que sería el plato fuerte. Ahora, lo vamos a estructurar del siguiente modo. Primero vamos a ver lo concerniente al fruto, luego nos vamos a ocupar del tema condiciones y después vamos a seguir avanzando. Así que, tranquilos, lamentablemente es un poquito larga, pero espero que la disfruten. La mayoría de nosotros identifica en una verdulería lo que es la fruta, pero ¿qué es un fruto? Un fruto, un diccionario lo define literalmente como parte de la planta en que se transforma el ovario de la flor que contiene las semillas y se separa de la planta cuando alcanza madurez. Es decir, que el fruto es parte de un mismo ser, de una planta, y producto de una transformación que se concreta una vez que se alcanza madurez o un cierto grado de crecimiento, aparece. Recién ahí, no antes. Esta palabra también tiene un sentido figurado, ¿sí? Se le suele utilizar para referir a un resultado, a un provecho determinado, también a una utilidad y también como producto del ingenio o del trabajo. Por consiguiente, cuando hablamos de fruto, puede tratarse del producto literal, sería el producto de una planta o de las plantas, ¿sí? Como también del provecho de algo. En la Biblia veremos los dos usos. ¿Con qué fin? Con el fin de advertir la importancia de buscar, conocer y cumplir con las condiciones para generar fruto espiritual. Y vamos a ver qué opina, muy particularmente vamos a ver qué opina Dios de ello. Ahora, el primer uso de la palabra fruto lo tenemos en el contexto de la puesta en orden de la creación. Por favor, acompáñenme a Génesis 1. Génesis 1, allí vamos a leer los versículos 11 y 12. Los espero que lleguen. Muy bien, en Génesis 1, 11 y 12 dice: después dijo Dios, en el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto. Ahí está. Que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues, en el 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Muy bien. El mandato de Dios para la tierra fue el de producir hierba que diera semilla y árboles que dieran fruto con semilla. Entonces es importante, ambos, tanto la hierba como el árbol, generan semilla, el árbol a través del fruto. Ahora, ¿qué es una semilla? Es el gran tema. Es un primer paso. Es un grano contenido en el interior del fruto de una planta que, puesto en las condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie. ¿Sí? Entonces, lo que es para la planta parte de su desarrollo, de su crecimiento al dar fruto, esta semilla que es contenida en el fruto, bajo ciertas condiciones, tiene la capacidad de generar o producir otro individuo de la misma especie. Notorio el poder de la semilla. Ahora, cuando hablamos de condiciones,
¿sí? Nos referimos básicamente a aquello que sí o sí es necesario para que se dé o se alcance algo determinado. Para el desarrollo y la producción de frutos, la hierba, el árbol y la semilla, es necesario que se combinen ciertas condiciones del entorno donde se encuentra. Esto es importante porque cumplir una sola condición no genera fruto en la naturaleza. Muchas veces en las actividades o en las demás áreas en las que se aplica esta palabra, pasa lo mismo. No es una sola condición. Son varias y es necesario que se combinen. En el caso de la naturaleza, se tienen que combinar nutrientes del suelo, humedad, factores climáticos, entre otros. Ahora, al cumplirse las condiciones, estos seres tendrían un desarrollo, un crecimiento individual y generarían fruto del que podrán nacer otro ser de la misma especie. Por favor, vamos al versículo 20, en el mismo capítulo 1 de Génesis, un poquito más abajo. Allí vamos a atender algo más. Acá la atención ya no está en las plantas, sino que son otros los protagonistas. Son los seres llamados vivientes, seres vivientes. Como dice el versículo 20, Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Muy bien, entonces estos seres vivientes debían llenar la tierra y los cielos, multiplicándose cada uno en su lugar. Perdón, al acto o al hecho de llevar y producir fruto, aquí se le llama fructificar. En un análisis de esta palabra hebrea, que aquí se traduce fructificar, también encontramos que se la traduce como aumentar, crecer, dar fruto y producir. Unos versículos ahí cerquita que vamos a ver ahora, los versículos 24 y 25, allí nosotros vamos a encontrar el mandato del Creador a los seres con capacidad de moverse, cuyo hábitat es la tierra. Está en la tierra. Por favor, Génesis 1, 24 y 25 son los versículos que vamos a leer. Dice: y luego Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Si nosotros comparamos, ¿sí?, esta información, esto último, con la información anterior, vemos que al desarrollo y crecimiento de las plantas, Dios, en este tipo de vida, en seres vivientes, le suma la capacidad de desplazarse o moverse. Lógicamente, siempre estamos hablando en el área o grupo específico al que pertenecen: los peces en los mares, las aves en los cielos y los animales terrestres en su propio entorno, en la tierra. Esta capacidad de moverse, de desplazarse, de migrar a un hábitat más favorable, les permite acceder a lugares donde se encuentran mejores condiciones
para su desarrollo y para dar fruto. Eso es muy importante. Entonces, el resultado directo de esta característica de desplazarse es la mejora de las condiciones para la vida, que influirá favorablemente para el logro de una mayor descendencia, ¿sí?, mayor cantidad, a la vez, al ser más, son prevalecientes y de este modo están cumpliendo el mandato del Creador, que fue, según hemos visto que dice, fructificad y multiplicaos. Es decir, si nosotros esto lo analizamos, vemos que esta capacidad nueva añadida por Dios le permite a los seres vivientes, les permite o les ayuda a tener fruto, provecho y generar individuos de la misma especie, de la misma especie. ¿Qué pasa con el hombre? Es una linda pregunta. ¿Qué pasa con el hombre? Bueno, Dios proveyó al hombre de vida con crecimiento. Lo notamos porque los chicos nacen así de chiquititos y después terminan siendo unos tipos que hacen mucho ruido con mucha altura. ¿Ok? Ahora, también Dios les dio la capacidad de desplazarse o moverse. Ahora, la descripción de todo esto, de estas características y de este tipo de vida, lo tenemos en Génesis 2, así que, por favor, den vuelta a la hoja, vamos a leer el versículo 7. ¿Sí? ¿Están por ahí? Muy bien. Dice entonces, versículo 7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí está. Ahí está. Esas mismas características de los seres vivientes las tiene el hombre. Ahora, por una cuestión de afición más que nada, encontré una versión que lo comunica de otro modo y me maravilló, por eso se los quiero comentar. Dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Me pareció exquisito, realmente exquisito. Ahora, podríamos preguntarnos por qué esto no está incluido en el primer capítulo y sí aparece en el segundo. Bueno, es muy posible que la razón fuera que en ese primer capítulo se nos informa de algo de mucha importancia. La creación de un tipo de característica única, exclusiva para el hombre. Dios crea espíritu de Dios, espíritu, en él. Volvemos al capítulo 1, en el versículo 27, por favor. ¿Sí? También es dando vuelta a la hojita, así que no es mucho trabajo. Dice allí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al respecto de esto, en la clase Nuevo Nacimiento, el reverendo Dinoto dice, Dios creó, lo sacó de la nada, hizo que existiera el espíritu del hombre. Su imagen, lo que él es, su naturaleza. Recordemos que su imagen es espíritu. Dios es espíritu, como dice Juan 4:24. Así que él generó esto, creó esto en Dios. No generó, lo creó, lo hizo de la nada, como dijo muy bien Eduardo. Y con esto nosotros tenemos el detalle, el paso a paso del proceso por el cual el hombre llegó a ser un ser completo, ¿sí? Un individuo completo, con espíritu, cuerpo y alma, ¿sí? De esta manera, también, Dios y el hombre pudieron tener comunicación, ¿sí? Porque esa comunicación no residía ni en el cuerpo de Adán,
ni en el alma de Adán. Esa comunicación se realizaba a través de lo que Dios había creado en el hombre, espíritu. Ahora, a su espíritu, vamos a ver en el versículo siguiente, que Dios le suma autoridad y señorío sobre los seres creados con vida. Veamos el versículo 28, el versículo siguiente. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, qué notable, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notable. Es el mismo mandato prácticamente, pero agrega algo más, que es señorear. Vamos a ver el tema este de señorear. Que, entre paréntesis, a esta palabra señorear en nuestras Biblias se la traduce de distinto modo. Por ejemplo, estar a cargo. Entonces el mandato de Dios incluía esto, estar a cargo. Dirigir, dominar, enseñorear, y lo que sabemos los maridos por lo que nos hacen las mujeres, mandar. Ellas nos mandan, es indudable. Ahora, este señorío otorgaba al hombre autoridad para vivir y llevar adelante el mandato de Dios. De manera que se cumplieran los propósitos de crecimiento, provecho y gobierno que el Padre le había dado. Así de una. Dios, en su provisión al hombre, también añadió otras capacidades notables, como es la capacidad de tener voluntad y razonamientos propios, que no es menor, por supuesto. Ahora, este equipamiento le permitía tomar decisiones, influenciar y generar cambios en las condiciones de su entorno, de todo lo que se encontraba bajo su señorío, volviéndolo a su favor con trabajo. Quiero resaltar algo. La facultad de desplazarse, de migrar, no es menor. Pero gracias a esta voluntad y razonamiento propio, el hombre puede modificar su entorno. Yo no necesito entrar en ejemplo de esto porque las civilizaciones dan cuenta de ello con suma tranquilidad, con total normalidad. Esto lo entendemos todos. Ahora, para poder lograr esto, hay que hacerlo con trabajo. Por favor, de vuelta, dar vuelta a la hojita, vamos a Génesis 2:15. ¿Sí? Allí dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Perdón. Así de importante para Dios es el trabajo en la vida del hombre. El hombre comparte el mismo mandato que los otros seres, una vida fructífera y generar descendencia prevaleciente. El fructificado y multiplicado. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de señorear y guardar el lugar donde estaba, las cosas no iban a suceder por sí mismas. Requería que el hombre trabaje. Entonces, según el mandato de Dios, la misión de la humanidad era lograr vidas fructíferas, provechosas, señorear o gobernar, y todo esto lo alcanzaría con trabajo. Todo trabajo nos requiere hacer algo con lo que ya tenemos. Tener alguna actividad física o mental para lograr un resultado, un producto. No exageramos si nos atrevemos a considerar que el trabajo también
es una condición necesaria para alcanzar los propósitos de crecimiento y provecho que Dios desea para el hombre en general y muy particularmente para sus hijos. Estos registros que acabamos de leer maravillan y entusiasman. ¿Por qué? Miren, porque nos permiten darnos cuenta de la autoridad y la confianza que le había dado el Creador a su criatura desde el mismo momento de la creación. Pero sí nos percatamos que al respecto del fruto espiritual, Dios no pudo avanzar con el hombre. ¿Por qué? Porque si bien Él, como no cambia, y nosotros sabemos ahora que lo desea, que lo alcancemos, desgraciadamente el hombre desobedeció y perdió el espíritu, esta conexión que tenía para comunicarse con Él. Pasemos a Génesis 3, versículo 11, por favor. ¿Sí? ¿Estamos allí? Dice, y Dios le dijo, esto fue después que ellos pecaran, dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé, no comieses? Es muy amoroso acá Dios. Él podría haber sido sarcástico, podría haber sido muy duro. En realidad, por lo que había hecho el hombre, podría no haberle hablado. Empezar desde ahí. Y después se hablaba, darle con un caño. Y él fue muy amoroso. Sí, le dijo, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es impresionante. Adán, Eva y su descendencia, a partir de esto, aunque sí se reprodujeron, ya no hay registros que evidencien que siguieron teniendo acceso a Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra fruto es mencionada 119 veces. Y ninguno de estos casos, se relaciona con el fruto del Espíritu. Notable. Pero sí se menciona la palabra fruto en 2 ocasiones. En realidad allí ya no es uso literal, sino que es un uso figurado, porque se refiere al fruto del andar conforme a la instrucción de Dios. Por favor, Proverbios 8, versículo 19. Allí vamos. Búsquenlo, Proverbios 8, versículo 19. Allí comienza diciendo, mejor es mi fruto. ¿Quién dice esto? Bueno, este pronombre hace referencia a la inteligencia, que se menciona y comienza a hablar en el versículo 14. Por favor, vamos a Proverbios 8:14. Allí dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces, volvemos al 19, ¿sí? Y para leerlo completo, y allí dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, que tiene otro precio, más caro, claro. Y mi rédito, mejor que la plata escogida. ¡Wow! Eso es valer, ¿verdad? Ahora, esta palabra, inteligencia en el hebreo, tiene el significado de entender. Sí, pero en este caso, esta inteligencia, no está disponible, este entendimiento, no está disponible para cualquier persona, sino para quienes viven según lo que se enseña en Deuteronomio, donde también se la emplea. Por favor, vamos a Deuteronomio 4. Vamos a trabajar los versículos 5 y 6, lleguen tranquilos. ¿Sí? Deuteronomio
Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y allí dice, 4:5, mirad, yo os he enseñado, aquí está hablando Moisés, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó. ¿Para qué? Para que hagáis así en el medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Aquí está la palabra, ¿sí? Ante los ojos de los pueblos. Los pueblos oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, al guardar y hacer los mandamientos enseñados por Dios, poniéndolos por obras, se alcanza un entendimiento, una inteligencia sumamente provechosa, llena de frutos. Pero si no se los pone por obra, si no se los hace, no se alcanza este entendimiento, ni esta inteligencia, ni tampoco su fruto. Vamos a Proverbios 11, por favor. Allí vamos a ver el segundo uso. ¿Sí? ¿Están por ahí? En Proverbios 11, 30, allí dice, el fruto de justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Aquí vemos que habla de los frutos de un hombre justo, del fruto de un hombre justo, del que se conduce en la justicia de Dios. ¿Sí? Un registro en el Nuevo Testamento ya, que está en perfecta armonía con este, ¿sí? Pero acá en este caso está dirigido a los cristianos, y no solo está dirigido, sino que también está requerido a los cristianos. Lo tenemos en Hebreos 13, por favor. Vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Tomemos en cuenta que hasta ahora lo que vimos es todo lo que menciona el Antiguo Testamento sobre fruto, pero vemos que está relacionado con el andar. Y acá en Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos, ¿cuántas veces? Siempre. Siempre a Dios por medio de Él, del Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Maravilloso. En la palabra de Dios podemos observar que se vuelve, o en realidad que se pone el acento sobre el tema fruto espiritual recién desde la enseñanza de Jesús. Por favor, hay mucha información, pero nosotros vamos a comenzar con esto en Juan 15:8. Por favor, Juan 15:8. Juan 15, versículo 8. Allí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Es realmente maravilloso que aquí Jesús relacione el dar gloria al Padre con el fruto. Es sencillamente maravilloso. Particularmente porque lo presenta en un contexto donde se habla de la relación entre el maestro y sus discípulos. Este fruto espiritual está disponible para todos aquellos que cumplan lo que debe cumplir
un discípulo. ¿En dónde? Bueno, en la conducta, en el andar, en su corazón, y esto realmente glorifica al Padre. Por eso, el tema merece el mayor de nuestro interés, la máxima atención que le podamos dar. Desde Pentecostés, todos sabemos que desde Pentecostés el hombre tiene disponible la oportunidad de tener Espíritu de Dios. Esto lo logró Cristo a través de su obediencia amorosa al Padre, y a partir de ello, cuando lo recibe, cada uno tiene la oportunidad de tener fruto espiritual. A este fruto espiritual lo describe Gálatas en el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Por favor, vamos allí. Gálatas 5, 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fue un poco acelerado, básicamente porque este versículo realmente lo conocemos la mayoría, por no decir todos. Ahora, en la página hay un hermoso trabajo del reverendo Dinotto, una clase que se llama Fruto del Espíritu. Aconsejo repasarla y que la tengamos en cuenta y volvamos a ella hasta que hagamos carne la instrucción que allí se brinda. Ahora, volviendo al tema de condiciones para fruto y provecho, la pregunta que amerita sería: ¿existen o hay condiciones para alcanzar provecho espiritual? Sí, gente, lo hay. Lo hay. El fruto espiritual tiene una estrecha relación con lo que uno hace con la palabra de Dios que va aprendiendo. Una buena definición del trabajo en la gracia de un discípulo es hacer lo que va aprendiendo de las Escrituras. Hacer lo que va aprendiendo de las Escrituras. Ese es nuestro trabajo en la gracia. Nuestro Padre está muy interesado y para Él es muy importante que tengamos fruto. Recordemos que lo glorifica. Ahora, para tener fruto, se tienen que cumplir ciertas condiciones. Vuelvo sobre el tema, todas están al alcance de cualquier hijo de Dios. Y el Padre las comenzó a comunicar desde el ministerio de nuestro Redentor. Entonces las tenemos allí. Hay que ir a ellas y cumplirlas. Una de estas condiciones es la disciplina. Y ahí sí entramos en la parte final del tema de hoy. Ahora, tenemos que entender que toda disciplina reúne, asocia la interacción de dos partes. Una que enseña y otra que busca aprender lo que el maestro enseña. Pero de hecho, ambas partes trabajan para lograr el resultado del aprendizaje. La instrucción en la palabra de Dios no escapa. Vamos a ver algunos pormenores de esta relación, según se enseña en la Escritura. Primero nos vamos a detener en la palabra disciplina y luego vamos a tratar el tema del discípulo. ¿Sí? Hay algo importante, recordemos que ambas cosas, disciplina y discípulo, son las dos caras de un mismo asunto, de una misma moneda. La raíz griega de la palabra disciplina, ¿sí?, denota la formación dada a un niño, incluyendo la instrucción. De ahí que muchos autores también la mencionan como, o la traducen como, disciplina y corrección. Y hablando de traducción,
nosotros la encontramos en nuestros textos en castellano como aprender, castigar, corregir, enseñar e instrucción. Vamos a profundizar un poquito sobre esta para entender cómo tiene mucho que ver, cómo está relacionada con los frutos. Y vamos a comenzar con un uso que nos es familiar, y por favor señálenlo porque vamos a volver. Está en 2 de Timoteo 3:16. ¿Sí? Vamos allí, 2 de Timoteo 3:16. ¿Estamos? Allí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Ahí está la palabra. La palabra en griego es paideia, disciplina, en justicia. Aquí se la traduce instruir. Esta mención en este contexto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque destaca que la palabra de Dios es útil para instruirnos en la justicia que hemos recibido por la gracia de Dios. ¿Por qué la hemos recibido? Por favor, Romanos 3, vamos a leer del 21 al 24, no se olviden de dejar señalado Timoteo. Pero vamos ahora a Romanos 3:21. ¿Sí? Allí dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, de la creencia en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así de fácil, la recibimos. Dios otorga justicia a quienes creen en la redención lograda por medio de su Hijo, Jesús, el Cristo. ¿Cuándo la otorga? La otorga en el mismo momento del nuevo nacimiento. Al confesar Romanos 10, 9-10. Ahí tenemos este derecho. Este derecho es de carácter espiritual. Nos permite estar en buenos términos con Dios, con el Padre. Y lo curioso o lo maravilloso de todo esto es que puede ser manifestado. Ahora, eso no sucede conforme a cada uno desee expresarlo, sino según es instruido en las Escrituras. Toda la palabra que nosotros recibimos, toda la palabra que tenemos, nos sirve para disciplinarnos en lo que necesitamos para manifestar esta justicia que hemos recibido. Lo hacemos, o lo hace la palabra de Dios, por medio de la enseñanza, la redargución y la corrección. La persona, al recibir el Espíritu de Dios, tiene el derecho de desarrollar una relación con su Padre. Esto es algo que antes no pudo hacer. Entonces, de ahí es que sea tan importante esta disciplina. Por favor, 2 Corintios 5, 21. Ahí cerquita, Romanos, Corintios, primera, y luego segunda. ¿Sí? 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado,
este es Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Ese nosotros es nosotros, ¿no? Para que nosotros, otra vez, nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia que Dios nos ha hecho no se pierde. Pero al no aceptar la instrucción de la Escritura, lo que se pierde y se desaprovecha es la facultad que nos permite alcanzar fruto, madurez, guía y gozo con el Padre Celestial. Esa es la importancia que tiene la disciplina o la instrucción. Esta disciplina nos alista para llevar adelante lo que Dios desea que hagamos. Ahora sí, 2 Timoteo 3, versículo 17. ¿Sí? Allí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A causa de toda la buena obra que Dios preparó para que nosotros llevemos adelante conforme a su voluntad, a causa de esto es que necesitamos estar preparados en esta disciplina o instrucción en justicia que proviene de la palabra de Dios. Vamos a ver un caso muy particular en Hebreos, vayan leyendo Hebreos, el capítulo que vamos a ver, o con el que vamos a iniciar es el capítulo 5, ¿sí? En Hebreos tenemos una exhortación notable. Exhortación, entiéndase, no es un reto, es una palabra que da aliento. Pero para poder dar aliento, primero tiene que descubrir, ¿sí?, cuál es el problema que estamos teniendo. Y a partir de allí nos da aliento para avanzar. Ahora, aquí hay una exhortación notable, porque está dirigido a hijos de Dios que fueron tardos en practicar lo que iban aprendiendo. Hebreos 5, por favor, versículo 11. 5:11 dice 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír. No, no lo hizo Dios. Tampoco el apóstol ni los colaboradores del apóstol. Os habéis hecho tardos para oír. Y no los está acusando para que se sientan mal. Los está preparando para el aliento que necesitan. Pero si no blanqueamos y ponemos esto lo suficientemente claro, no se avanza. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, no hay problema, realmente no hay problema en ser niño, inexperto o inmaduro. No hay problema en esto. El problema está cuando uno no pone de sí para avanzar y crecer. Ahí hay problema. Cuando hay tanto, realmente tanto dado por Dios, para que podamos tener mucho fruto en este andar de justicia. Hebreos 12:2, por favor, vamos a leer, ahí nos vamos a detener un ratito, en Hebreos 12, vamos a leer del 2 al 11, ¿sí? Lo que allí se dice es sencillamente asombroso, pero vamos a ir de a poco, vamos a ir leyendo
el versículo 2 primero. Dice el 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien, cuando hay una duda sobre el andar práctico y la queremos resolver, lo mejor que podemos hacer, la avenida más ancha para comenzar a hacerlo, es ver qué es lo que hizo Jesús, el Señor, en los evangelios. Y para ver el fruto y el efecto de lo que hizo, tenemos las epístolas. Vamos al versículo 3. Vamos a ver el 3 y el 4. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. La palabra contradicción básicamente significa uno que habla en contra. Ese es el sentido que tiene. Que quiere decir que uno se puede desanimar porque a otros no les gusta lo que queremos hacer, que es la voluntad de Dios, y entonces hablan en contra. No vamos a poner ejemplos, todos tenemos ejemplos claros, esto en nuestra propia vida. Ahora, también uno se puede desanimar por cualquier otra cosa. Tampoco vamos a poner ejemplos. Hay que considerar todo esto para que ninguna cosa nos desanime. Esto también es un trabajo. ¿Sí? Ahora, el Padre ha inspirado en toda la Escritura todo lo que necesitamos. Tenemos que estar convencidos de eso. Y uno de los recursos que tiene Dios para llamar nuestra atención es presentar una misma palabra de distinto modo, con distintas inflexiones, en distintos lugares en la oración. Ahora, esto hace, en lo que sigue del registro, con la palabra disciplina, esta que venimos estudiando, paideia, la repite en un contexto varias veces, de distintos modos, para que quede claro, bien manifiesto, de forma simple y amorosa, el lado práctico y lo relevante de ser disciplinado. Por favor, vamos al versículo 5. ¿Sí? Y ya habéis olvidado la exhortación, fíjate qué notable, les está diciendo, muchachos, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, no menosprecies la disciplina, ahí está, paideia, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina, aquí es paideuo, pero bueno, y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Y porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero, si se os deja sin disciplina, que esto muchas veces sucede, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, acá entra en el ejemplo de Pablo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos? Esta es la clave, ya lo vamos a profundizar, pero esta es la clave de una verdadera y correcta disciplina. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, se refiere a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero
Dios y el Señor nos disciplinan para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Acá tenés un fruto también del andar, santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Maravilloso registro. Dios nos ha dado aquí reunidos muchos de los elementos que definen el origen, la utilidad, el propósito y el alcance de esta disciplina e instrucción en la palabra de Dios. A la pregunta, ¿en qué cosa nos sirve la disciplina? ¿Y cuándo su aplicación nos dará o nos traerá beneficios? El versículo 4 lo responde. Nos dice que sirve para resistir al pecado cuando combatimos contra él. Ojo, vale aclarar que no es lo único que Dios nos ha dado para resistir y combatir exitosamente al pecado. Pero la palabra de Dios indica claramente que la disciplina nos ayuda en este combate. De acuerdo al versículo 6, que ahí acabamos de leer, Dios nos exhorta a que tomemos esta disciplina a causa del amor que nos tiene como hijos suyos. Como hijos suyos. En el versículo 10 aclara, por si alguno todavía no entendió, que esta disciplina viene de Él. Y explica también que tiene el fin de ser espiritualmente provechosa. En el 11 nos informa del objetivo de todo este esfuerzo, fruto apacible de justicia, para los que la ejercen. Es decir, primero es el ejercicio en esta disciplina y después se da el fruto. Podemos pensar, claro, que es muy duro y que quizás haya otra alternativa, pero no tenemos que dejar de recordar que todas estas aclaraciones fueron escritas, fueron dirigidas para alentar a aquellos que habían sido poco atentos, duros y tardos en oír, como vimos en el capítulo 5 de Hebreos hace un ratito. ¿Y por qué está esto así? Bueno, es para que practiquen lo que aprendieron. Entonces quizás sea muy duro, pero este es el aliento que te da Dios para que vos avances. ¿Qué nos requiere, qué nos exhorta el Padre respecto a la disciplina en estos pequeños registros? Nos pide no menospreciar la instrucción, no desestimarla. También nos pide que no desmayemos en la disciplina, no desistir, no abandonar, mucho menos cuando seamos reprendidos por Él, como dice el versículo 5. Por el contrario, en el análisis observamos que nos alienta a obedecer, como dice el versículo 9, a no entristecernos y a ejercitarnos en ella. Sí, es cierto, algunos cristianos buscan resistir combatiendo al pecado sin aceptar la disciplina de Dios por medio de las Escrituras. Esto sucede. Ahora, la evidencia de la Escritura no muestra que esa opción sea apoyada por el Padre. Cada uno tiene el derecho de elegir, siempre. Pero para alcanzar fruto, debemos hacer lo que Dios dice y ejercitarnos en la disciplina que nos da. Atentos, porque puede pasar que muchas veces debamos corregir algo de lo que hacemos. Tenemos que estar preparados para eso. También tenemos aquí el aviso de preparar nuestros corazones, no solo para soportar la reprensión de Dios y su palabra,
sino también para amarla, porque no es otra cosa sino la evidencia de que somos hijos de Dios, hijos suyos, cuidados por Él. Normalmente cuando a uno lo reprenden se pone muy loco, pero en realidad tiene que ver con lo que desea Dios para nosotros. La justicia, perdón, la disciplina en justicia requiere e incluye permanecer en lo que vamos aprendiendo de su palabra con el amor que Dios nos proveyó, haciéndolo manifiesto en nuestro diario vivir con los hermanos y para con todos. Para con los hermanos y para con todos. Por favor, vamos a Juan 8. Ya vamos cerrando, así que no se preocupen. Vamos a ir al versículo 31. ¿Sí? Juan 8, 31. Allí dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muy bien. Para creer necesitamos aprender qué creer y hacer una disciplina de ello. Su palabra nos enseña, redarguye y corrige conforme a lo que le agrada a Dios. Y a nuestro Padre le agrada que llevemos fruto. Juan 15:8, ahí en el barrio, diría Eduardo, muy cerquita, ¿sí? Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El mandato de Dios en Génesis incluía crecimiento y fruto. Su deseo y este mandato no ha cambiado. No ha cambiado. La instrucción en la que debemos disciplinarnos personalmente y en conjunto nos confirma como discípulos, nos lleva a tener mucho fruto y a glorificar al Padre con nuestras conductas. Miren, no podemos cumplir con estas condiciones de oído, tenemos que conocerlas. Para ello, tenemos la palabra de Dios. Si queremos ser discípulos de nuestro Señor, debemos seguir lo que nos lleve a pensar, a actuar y amar como lo hizo nuestro Maestro. Permítanme orar. Y te doy gracias, Padre, por haber dejado todas estas verdades, alentadoras verdades en tu palabra. Te doy gracias por mostrarnos, Dios, que tienes un plan para cuando nosotros no andamos con la correcta disciplina, cuando nos falta instrucción, cuando necesitamos corrección, cuando necesitamos redargución. Te damos gracias porque todo esto tú lo has provisto porque nos amas, realmente nos amas mucho y nos permites, Dios, ejercer nuestro libre albedrío y te agrada que en el ejercicio de él busquemos ser disciplinados delante tuyo para tener fruto. Y también te damos gracias por habernos dado esta maravillosa información de que el fruto te glorifica, Dios. Entonces, esto nos alienta a querer andar en santidad, a querer andar conforme a tu voluntad, a llevar adelante las obras que nos has dado para que avancemos y llevemos adelante en tu nombre, y para que con todo este fruto y toda esta buena conducta te glorifiquemos, Dios, que es la mejor forma de poder manifestar el gran amor, gran respeto y admiración que te tenemos, Padre. Te damos gracias por todo esto, te elevamos nuestras actividades en estas semanas y por ir abriendo siempre puertas para que podamos
a hablar tu palabra y que haya más hombres y mujeres que confiesen tu nombre. Te damos gracias, Padre, en todo esto, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.